Hola, muy buenas tardes. Quisiera iniciar precisamente esta reflexión un tanto vinculado con el título de la exposición que vamos a tener, la pedagogía freinera en México, una perspectiva internacional, y que así titulamos en virtud de un punto que creemos esencial en la presencia que estamos compartiendo con ustedes. Cada experiencia es una experiencia propia, es una experiencia singular. En cada lugar, en cada región, es muy particular. Pero sin embargo, cuando empezamos a ahondar en cómo se ha ido desarrollando una propuesta, esta va encontrando sus asideros en diferentes espacios, en diferentes momentos. Por eso nosotros denominamos una perspectiva internacional. De manera muy particular, a mí me tocó, por fortuna, ser parte del equipo de los compañeros del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, que fundamos este movimiento en el mes de octubre de 1987, o sea, estamos hablando de hace 37 años, vamos para 38, y cuando vemos hacia atrás, en cierta manera, nos reencontramos en ustedes, como un movimiento freinetiano, en este caso en España, y mucho de lo que nosotros hemos vivido, ustedes han vivido, otras experiencias no tanto así. Y creo que efectivamente el hecho de que podamos detenernos nos permite reflexionarnos y vernos a nosotros mismos, aunque estemos hablando de otro país, de otro continente. Yo establezco que hay como 3 momentos especiales de la pedagogía freinera en México. El primer momento, tal vez el que recogimos por X y Z circunstancias, en el momento que le llamamos el exilio español. Como ustedes bien lo saben, la mayoría, supongo prácticamente todos, el movimiento mexicano se inicia con la presencia del movimiento freinet español, que recibe especialmente a 3 educadores españoles que llegan a nuestro país. Ellos llegan precisamente por el asunto del exilio y bueno, en especial el primero de ellos es el maestro Patricio Redondo. Patricio Redondo llegó en el año 1940, hay toda una historia muy interesante en torno a lo que significó. Es el fundador de la primera escuela freinet en América Latina, la experimental freinet de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Entonces, cuando Patricio Redondo llega a México, en realidad él no estaba destinado a llegar a nuestro país, sino a Santo Domingo. Pero el buque en que él viajaba no fue recibido por Santo Domingo, y Lázaro Cárdenas fue el último buque que llegó con exiliados que llegaran a México, a un estado que se llama Veracruz, y Lázaro Cárdenas planteó una condición: que los españoles que llegaban en ese buque residieran en Veracruz. Y entonces Patricio Redondo, cuando llega, toma el tren y baja en una estación que le llama la atención, que es San Andrés Tuxtla, y ahí es donde funda una escuela bajo la sombra de un mango, de un árbol de mango, y a partir de ahí se escribe esta historia que estaríamos hablando, ya reuniría pues en estos momentos 85 años, ¿verdad? O estoy calculando mal. A ver, estamos hablando de menos 40, sí, 85 años. Patricio Redondo desarrolla un trabajo muy importante que la comunidad va acogiendo y que permite la fundación de una escuela que hasta nuestros días, hasta el día de hoy, sigue trabajando con la propuesta freinet, y creo que es la única escuela de manera constante que sigue utilizando la imprenta freinet.
Entonces, bueno, pues estamos hablando de una pedagogía que tiene 85 años en nuestro país, que se ha venido desarrollando. El segundo educador es el estimado Ramón Costelló. Cada uno de ellos tenía cuestiones muy singulares. Ramón Costelló, ya en la última etapa de su vida, fundó una escuela que se llamó Hermilo Abreu Gómez, es el nombre de un gran escritor mexicano, y fíjense que una característica de Ramón es que era un hombre con una gran habilidad para la escritura, y elaboró una gran cantidad de textos pedagógicos, la mayoría de ellos. Él escribía en una empresa que se llama UTEA, si no mal recuerdo, y colaboraba, entre otras cosas, en la elaboración de la enciclopedia UTEA. O sea, gran parte de esa enciclopedia fue escrita por Ramón Costelló, un hombre con una vasta cultura. Cuando salió del exilio era de los más jovencitos, por cierto. No le tocó vivir esa experiencia que relata Patricio Redondo, o Herminio Almendros, o José de Tapia. Ramón Costelló era muy joven. Mientras Patricio Redondo era anarquista, Ramón Costelló estaba más identificado con el comunismo, era comunista, marxista. Y bueno, les comento que tiene una vasta producción pedagógica. Desafortunadamente, ahí es un asunto que tenemos pendiente. No hemos recuperado la mayor parte de su experiencia pedagógica publicada en México, una, y dos, muchos de los textos de Ramón Costelló se quedaron en el tintero, no pasaron a la producción editorial. Están pues extraviados, perdidos, un poco porque su propio hijo, llamado igual, Ramón Costa, no le dio mucha importancia a los textos de su padre. Entonces todavía tenemos por ahí ese pendiente de recuperar varios libros que no fueron publicados. Pero creo que entre los libros de Ramón Costelló, el que ha tenido una mayor impacto es uno que se denomina Patricio Redondo y la técnica Freinet. Es un libro muy interesante, que tuvo una difusión muy amplia en su momento, en los años 70 en México. Tengo ahorita tal vez el dato no preciso, pero estamos hablando que fue una edición en la colección 70 que llegó a muchos maestros y que tuvo más de 20,000 ejemplares. Estamos hablando de un libro con una amplia difusión. Bueno, y el tercero de ellos, José de Tapia Bujalance, el tercer exiliado español, fundador junto con su esposa, la maestra Graciela González de Tapia, de una escuela que es icónica en nuestro país, una escuela particular, que se llama Manuel Bartolomé Cosío. El día de ayer alguno de ustedes me platicaba, ahorita se me olvida quién me lo mencionó, una escuela que en este momento está en el centro del debate pedagógico y educativo en nuestro país, porque la escuela Manuel Bartolomé Cosío es en donde Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, estudió. Entonces es un detalle interesante, es decir, Claudia conoce la propuesta Freinet, la vivió en carne viva. Aunque el trabajo de José, de Ramón, y en cierta manera también del propio Patricio Redondo, se circunscribe en un espacio donde pudieron mantener esta propuesta en virtud de las características de la escuela pública mexicana, es decir, una escuela tradicional, muy cerrada, compleja, en el momento en que ellos desarrollan esta propuesta, y lo que hicieron fue mantener el planteamiento Freinet en escuelas particulares. Es decir, su trabajo no alcanzó a tener una difusión tan importante ni en los años 40, 50, 60 y 70. Estuvo muy centrado más en la pervivencia de esta forma de trabajar en estos espacios escolares. Yo diría que después de ellos tres, en especial, de traer la propuesta, de mantenerla desarrollado, puedo establecer que hay como un segundo momento,
que son las escuelas particulares Freinet. Es decir, a partir en especial de la fundación de la escuela del maestro José de Tapia en 64, se van desarrollando varias escuelas que tienen esa característica. La primera, la Manuel Bartolomé Cosío, igual una escuela que hasta este momento sigue funcionando, reconocida como una de las mejores escuelas de nuestro país, una escuela pequeñita, donde han asistido y estudiado hijos de intelectuales, maestros universitarios, artistas, gente que en cierta manera tiene una visión, una perspectiva de la educación de forma alternativa. Entonces, no fueron las escuelas realmente las que hicieron a las personas, sino que ya venían de familias que tenían una cierta visión del mundo y la realidad. La escuela esto lo sigue impulsando, lo sigue enriqueciendo. Entonces, bueno, son muchas escuelas, solamente voy a mencionar algunas como las más emblemáticas. Entonces, la escuela Manuel Bartolomé Cosío. La siguiente escuela es la escuela activa de la maestra Violeta Selen. Es una escuela también muy interesante. La maestra Violeta Selen, por cierto, ya fallecida hace algunos años. Entonces, ella también impulsó esta propuesta y se sigue manteniendo en términos generales esta perspectiva pedagógica, aunque ha ido perdiendo parte de la esencia original. Creo que uno de los grandes riesgos de una escuela particular es que la escuela particular es un proyecto personal. Entonces, cuando llega a ausentarse quien funda o quien dirige la escuela, se pierde parte de eso si no se ha formado un equipo que se ha involucrado en el desarrollo de esta propuesta. La otra propuesta es la escuela activa PAI 2, con Tere Garduño a la cabeza, igual una escuela fundada. La escuela de Violeta Selen, ahí puedo que me equivoque por un año tal vez, fundada en 64 o en 63, o sea, casi a la par de la Manuel Bartolomé Cosío. La otra escuela, la escuela activa PAI 2, con Tere Garduño a la cabeza, fundada aproximadamente en el año 1970, sigue existiendo, sigue siendo una escuela muy representativa, muy valiosa para el movimiento Freinet en nuestro país, pero es una escuela particular. La otra escuela, precisamente la dirigieron las compañeras del MEN, la escuela Teseltican, las fundadoras fueron maestras que trabajaron en la escuela Manuel Bartolomé Cosío, y ellas fallecieron, y bueno, Aide ha recuperado la dirección de la escuela. Es también una escuela particular, hay un dueño, un propietario, quien es el responsable de que esta escuela pueda pervivir. Las otras escuelas, Elsa, que está aquí con nosotros, la escuela Freinet de Cuernavaca, también una escuela mítica, fundada ahí fíjate que se me pasa, ya tiene 50 años, igual en los 70s, entonces con Miriam Valladares al frente. Entonces una escuela que también en Cuernavaca ha marcado historia. Y la otra escuela es la escuela Prometeo, fundada por Hortensia Fernández. Sigue trabajando este proyecto, es muy probable que se siga manteniendo por muchos años. La hija de Hortensia, Ireri, en cierta manera ha tomado la batuta, y eso le permite seguramente seguir manteniéndose por muchos años como un proyecto educativo alternativo, como escuela particular en Puebla. Y yo diría que hay otro tercer momento, que es el momento en que las escuelas públicas y comunitarias en nuestro país han empezado a desarrollar, han asumido esta propuesta de una forma muy personal y le han dado este toque, este sello personal. Y entre ellas tenemos en especial escuelas que están agrupadas, públicas y comunitarias, agrupadas en el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. La primera de ellas es muy interesante, fue, digamos, como aquella escuela que significó para nosotros como nuestro primer espacio, que desde los años anteriores a la fundación del MEN empezó a desarrollar un proyecto pedagógico
un turno vespertino en México, en la Ciudad de México. Hay escuelas que trabajan en el turno matutino de las 8 de la mañana a las 12:30 y el turno vespertino de las 2 de la tarde a las 6:30. En un turno vespertino, en una región marginal de la Ciudad de México, en Iztapalapa, se conjuntó un grupo de docentes que lograron de manera autónoma y por convicción lograr que 12 docentes de los 18, o sea, 12 grupos de primero a sexto año trabajarán con la pedagogía Freinet durante un periodo de aproximadamente 15 años. Del año de 1985 empezaron a forjar esta propuesta hasta el año 2000, sí, más o menos como 15 años. Ya la propuesta de Julio Cortázar ha dejado de ser una alternativa, pero sí quiero destacar que la Julio Cortázar fue una verdadera revolución en la Ciudad de México, porque una escuela con maestros de escuelas, de maestros de sector público, trabajando técnica Freinet, organizando con las técnicas que ustedes conocen, impulsándolo. Hay una televisora estatal que es el Canal 11. El Canal 11 tomaba muchas de las imágenes de la escuela primaria Julio Cortázar como una alternativa de que se podía hacer una escuela diferente en nuestro país y especialmente con la técnica Freinet. Entre algunos compañeros, Rogelio Estrada, Raquel Martínez, Alberto Sánchez, Mauro Araceli, Florentino, entre otros maestros que trabajaban con esta propuesta y que muchos de nosotros les agradecemos que hayan hecho posible este sueño de que era factible Freinet en una escuela pública. Un detalle, aunque el grupo se fundó en 87 y varios de sus compañeros fueron sus fundadores, resulta que por azares del destino varios de estos compañeros conocieron a Ramón Costelló. Entonces Ramón Costelló citaba a los compañeros Rogelio, Alberto, Rodolfo, Patricia, Patti, entre otros, en la escuela Emilio Abre Gómez. Y los días sábados Ramón Costa ofrecía un taller, es decir, a manera de círculos de estudios y talleres, Ramón Costa fue indicándoles y enseñando a los compañeros maestros cómo podrían trabajar Freinet. Entonces le debemos también mucho a Ramón Costelló. Les tocó a ellos vivir su última etapa de vida. Ramón Costelló murió en 1986, es decir, un año antes de la fundación del MEN. Todavía cuando el MEN se fundó, tuvimos varios la oportunidad de platicar, de convivir con José de Tapia. José de Tapia murió en el año de 1989 y tuvimos todavía la fortuna de verlo trabajar con 90 años de vida en la escuela Manuel Bartolomé Cosío. La segunda escuela, digamos en términos cronológicos, es una escuela que todavía existe, es el Centro Educativo, Cultural y de Servicios José de Tapia Bojalance. Le tomaron el nombre de José de Tapia, por cierto. Y esta escuela se fundó, digamos, con una serie de características poco singulares. En el sistema educativo mexicano hay dos grandes tipos de escuelas. La mayoría son escuelas públicas y las otras son escuelas particulares. En el caso de las escuelas públicas, una estructura que se ha mantenido durante muchos años, muy rígida y burocrática, a pesar de que ahora estamos hablando con la nueva escuela mexicana, ese es otro debate, pero en este momento comentarles que en efecto no es sencillo tratar de renovar las escuelas, aunque siempre ha habido experiencias, afortunadamente. Entonces el Centro Educativo Cultural y Servicios tiene una cualidad especial. A diferencia de escuelas públicas o escuelas particulares, el CECIS José de Tapia es una escuela comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Es una escuela que tiene como cualidad que no es particular, o sea, no tiene un propietario, no tiene, digamos, como un requerimiento de pago de cuotas como un elemento esencial para
su subsistencia, y la escuela comunitarias generalmente sí son respaldadas por las propias familias, pero las maestras y los maestros no son propietarios de la escuela. El CECIS José de Tapia está en un terreno que pertenece a la colonia Miravalle de Iztapalapa. Entonces ahí se fundó la escuela y literalmente les tocó a los compañeros construir la escuela con sus propias manos. El anhelo que tenía ahí especialmente la directora Raquel Martínez García, y ahí viene esa relación también. Raquel fue la directora, sigue siendo la directora en el año de 1998 con el apoyo e instancias, en este caso del MESED, con Estate de Flores y también impulsado por Graciela González. La directora del CECIS José de Tapia estuvo en 1998 en la RINDET de Japón. Es decir, si no hubiera sido por ustedes, no hubiéramos asistido a Japón. Y claro, cuando nuestra compañera Raquel llegó a México, nos habló con un entusiasmo y con un cariño y una admiración al movimiento internacional, pero especialmente español. Un poco regresándome en esta historia, resulta que dos compañeros mexicanos, Zenobio Popoca, quien es ahora uno de los educadores más reconocidos y prestigiados de nuestro país, y después Alberto Sánchez, vinieron aquí en España en los años finales de los 80, principios de los 90, y descubrieron que había grupos de renovación pedagógica, especialmente el grupo Rosa Sensá. A través de este contacto con Rosa Sensá es que establecimos correspondencia con el MESED, y el MESED nos enviaba desde el año 1990 aproximadamente, calculo, al año 94, 96, nos enviaban sus publicaciones vía correo. Esas revistas, especialmente Kikiriki, Colaboración, y algunos libros que también ustedes editaron, llegaron a manos mexicanas. Esas manos mexicanas las tomaron, las vieron y comprendíamos que no estábamos solos. Y comprendimos que además la tarea que teníamos era todavía más titánica de lo que imaginábamos, que no era solamente un grupo de amigos que nos reuníamos para intentar cambiar la escuela. En el año 87, cuando tú le preguntabas a un maestro de escuela pública si sabía quién era Freinet, era muy raro que alguien pudiera decir o dar una referencia, e incluso era muy común quien dijera: sí, como no, yo conozco al maestro Paulo Freire. No, Freinet, no es Freire, no, Freinet, no, quién sabe. Ahora podemos decir en este momento que si en México alguien le pregunta a un maestro mexicano quién es Freinet, es muy probable que el 70% pueda decir quién era Freinet. Claro, no es solamente de conocerlo, es mucho más, pero esta escuela, el Centro Educativo Cultural y Servicios José de Tapia Bojalance, ha sido uno de los pilares esenciales. Es una escuela comunitaria, preescolar, y que también en esta acotación, en 2 ocasiones recibimos un financiamiento de parte del MESED, lo tenemos muy presente, para dotar y apoyar los proyectos de promoción de la lectura en el Centro Educativo Cultural y Servicios José de Tapia. Claro que en su momento mandamos una carta, pero ahora que estamos aquí de manera directa, les agradecemos mucho que hayan pensado en nosotros, nosotras, y en las niñas y niños de una escuela marginal de la región del Iztapalapa de la Ciudad de México. Bueno, hay videos sobre la historia del CECIS, pero bueno, me brinco al CECIS. Una escuela muy reciente, muy jovencita, la Escuela Viva Tezcaltetitla, también escuela comunitaria, en Milpa Alta,
pues una escuela que tenía el año pasado 4 niños en especial, ha ido creciendo, ahorita yo creo que son como 7, igual de que se mantienen de los apoyos que pueden dar los papás para que pueda pagarle a los maestros, pero en el caso de la Escuela Viva Tezcalteticla va vinculado mucho con la recuperación y mantenimiento ecológico de una de las pocas zonas rurales de la Ciudad de México, y entre los elementos que los maestras tienen para poder vivir es que cultivan la tierra, es decir, aprovechan pues el trabajo que hacen, por eso se llama Escuela Viva, para con ello contar con elementos para poder vivir. Ahí tuvimos la ventaja, por cierto, Catherine anda por aquí, ¿verdad? Catherine, ahora que la busco, aquí está Catherine tuvimos la posibilidad de hacer un recorrido en 10 escuelas de México. Una de ellas fue en efecto Jesús José de Tapia, la otra de la Escuela Viva Tezcalteticla, entonces ella puede dar fe precisamente de lo que aquí estamos comentando. Entonces, escuelas comunitarias. La tercera escuela, miren, acá está, por cierto, María Elena y Amauri, por favor levantan la mano. Yo les pedí que si por favor me acompañaban, porque qué mejor que ellos que pudieran hablar de su experiencia. Pero yo, no, Marco, mira, son muy poquitos 10 minutos, no la hagas, mejor tú hablas. Digo, oye, no, pasen conmigo, no, Marco. No los convencí, en otras palabras, ¿no? Pero me cuesta trabajo porque creo que sería mucho más rico que lo escucháramos de viva voz de ellos. Bueno, esta escuela primaria Progreso está ubicada en una región que se llama San Juan Chilateca, en Oaxaca, Ocotlán. Tenemos ya un artículo publicado en una revista brasileña que da cuenta de toda la rica experiencia de la escuela primaria Progreso. Quisiéramos decirles que en esta escuela trabajaron los compañeros, hoy se encuentran ya jubilados, durante más de 25 años. ¿28? 30 y 31. Ya ven, te digo que era mejor ellos, pero 30 y 31 años. Durante 31 años han mantenido el trabajo, mantuvieron el trabajo Freinet en los 6 grupos en una comunidad rural cercana a la ciudad de Oaxaca. Ver la escuela de manera viva, de manera directa, ha sido una de las experiencias más ricas y más bellas que yo he tenido. Ver asambleas comunitarias, toda la escuela, todos los grupos en el patio una vez al mes, ver la presentación de los proyectos, ver el cariño y el amor que le tienen los habitantes de San Juan Chilateca a María Elena y a Mauri, es impresionante. Comparto el artículo para no extenderme más, pero a mí me da mucho gusto que además ambos, María Elena y a Mauri, tengan hoy la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo. Voy a la siguiente, Escuela Primaria Unitaria Juan Escutia. Esta es otra de nuestras escuelas. Esa es una escuela multigrado. Berenice Ortiz, una de las compañeras del MEN, ya tiene casi 20 años trabajando técnicas Freinet en Hidalgo, cerca de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, y es creo que yo afirmaría que de las experiencias que he tenido la fortuna de visitar más de 350 escuelas en todo nuestro país. Creo que es también una de las escuelas que más me han emocionado por el trabajo que tiene la maestra, no solamente por las técnicas, sino por todo lo que representa trabajar con las técnicas y con una convicción profunda de lo que es la pedagogía Freinet, una escuela también muy interesante. Y bueno, pues estas son algunas de las escuelas. Está la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz en Ecatepec, ahí trabaja la maestra Socorro, la maestra Lucy. Hemos podido ahí mantener un proyecto interesante también ya durante casi 25 años, con muchos esfuerzos, con dificultades, los retos que tiene la secundaria. Comentaba un dato interesante solamente, pero ustedes se den cuenta de la dimensión del trabajo de una escuela secundaria. Tiene 6 grupos, 2 en cada grado. En cada grupo hay 48 estudiantes. Y bueno, ahí el trabajo con el diario y con la asamblea ha sido muy
interesante. Otra escuela en Ecatepec también, la Benito Juárez, un proyecto educativo donde los maestros y las maestras de esta escuela trabajan técnica Freinet y promoción de la lectura, escuela pública. Otra, la última escuela en la región de Ecatepec, en La Cañada, también trabaja técnicas Freinet, la José Martí. O hay otras escuelas también vinculadas al MEN en Hidalgo y especialmente en Oaxaca, ya no nos da tiempo de hacer referencia de ellas, y escuelas primarias en especial en la Ciudad de México, en la región de Iztapalapa. Esta escuela no es una escuela del MEN, pero estamos muy cercanos a los compañeros de la Concepción Meléndez, Parral, Chihuahua. Creo que sería, bueno, ahí está, Elsa me corrige, pero creo que yo identifico que es la única escuela pública completa que trabaja pedagogía Freinet, y los compañeros han hecho un trabajo muy valioso, muy importante. En este momento están pasando por una situación un poco difícil, pero yo sé que van a salir avante. Es una escuela que tiene más de 25 años trabajando con técnicas Freinet, y también es una escuela que vale la pena conocer. Sí, y como ya lo había yo mencionado, cada experiencia es muy singular, pero lo singular es lo que hace también lo universal. Y tendremos diferencias, tendremos diferentes maneras de pensar y hacer la pedagogía Freinet, incluso en nuestro propio país. Y tendremos también diferentes posiciones y maneras de pensar cómo debe de ser, y lo hacemos. Yo creo que al final de cuentas, en esa diversidad es donde tenemos que aprender a ir avanzando y caminando. Yo les mencionaba ya en los últimos 3 minutos que nos restan, por un lado, que algo que nosotros nos dimos cuenta en el trabajo que desarrollábamos es que teníamos que impulsarlo a 3 niveles. Uno en especial en la práctica pedagógica en nuestros espacios escolares. La segunda era que no solamente podíamos quedarnos a nivel de que en nuestras escuelas hiciéramos ese trabajo, teníamos que compartirlo y difundirlo. Y desde 1988, cada año, al menos ahora lo hacemos un promedio de 3-4 cursos al año. Esos cursos sobre compartir la pedagogía Freinet nos han permitido ir ampliando y difundiendo esta actividad. Comento que ahorita hacemos 2-3 cursos de manera formal, pero prácticamente cada compañero del MEN, donde nos invitan, pues vamos y asistimos a las escuelas a compartir la experiencia con los maestros y maestras. Y ese, por ejemplo, en este momento es el trabajo que hace esta Marilena Yamauri en Oaxaca. De manera constante los encuentran, ya están jubilados, pero se encuentran de manera constante visitando escuelas en Oaxaca, en la región de Valles Centrales en especial, compartiendo esta rica experiencia. Creo, patrocinio, que en efecto cada espacio pues tiene sus virtudes, y lo que hicieron los compañeros fue mantener un proyecto pedagógico serio durante 30 años, que no se dicen fácil. La otra parte, digamos, esta de difusión, resulta que los libros que nos llegaban de Freinet eran los de Editorial Laya y eran muy caros, por obvias razones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Por un lado, generar un material editorial de difusión, en parte también a partir de lo que vimos que ustedes hacían, y este es nuestro caballito de batalla, es el libro La Pedagogía Freinet, Principios, Propuestas, Testimonios. Tenemos 7 ediciones del libro en total, bueno, 2 ediciones, y pues en total, 2, 4, 6 veces lo hemos impreso. Resulta que este libro se distribuye de mano en mano entre maestros que toman el curso, se lo comparten. No está en librería, no está en línea tampoco, y sin embargo se han difundido más de 8,000 libros de mano en mano. Entonces está que es la pedagogía Freinet, y bueno, un anhelo, algo que no hemos podido concretar, es pues cómo lo hacemos con la biblioteca del trabajo. Y entonces el primero fue la conferencia infantil, también en los años 90, de Isidoro Rodríguez,
La última edición además viene acompañada por una modalidad que hemos implementado, no solamente viene indicado cómo trabajar la técnica, sino se acompaña de testimonios de maestros de escuelas públicas y comunitarias en el mismo, es decir, cómo lo han trabajado, y hay una serie de experiencias muy ricas. Por cierto, vale la pena mencionar que en el de la conferencia está el testimonio de Toyo, de María Elena, de Amauri y de Marisa, es decir, los autores de los testimonios de este libro están entre nosotros. Y la otra que editamos en el año 2019, no miento, 2014, 2014, es la Asamblea Escolar. Entonces esos son como los 3 libros que ahorita están, digamos, en difusión, más otros 2 materiales más que ahorita están agotados. Y terminamos, sí, gracias. La otra parte es práctica 1, difusión 2 y tercero, investigación, que es el espacio donde nos ha costado más trabajo por obvias razones. Los compañeros del MEN, las compañeras del MEN están frente al grupo, entonces hacer también investigación a veces resulta difícil, pero lo bueno es que está también presente. Y ese es uno de los compromisos que tenemos, dar a conocer la experiencia mexicana en México, porque creemos, estamos seguros que no podemos depender de nadie, de ningún grupo, ni ningún movimiento, de ningún pasado, de ninguna escuela, por muy afamada que sea. Tenemos que construir nuestro camino, en eso estamos y es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.